quiero adorarte. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Estaba viendo tranquilamente unos videos y de repente cayó sobre mí la presencia preciosa del Espíritu Santo con una frase que decía: ¿qué te pasa, iglesia? ¿Qué te sucede, iglesia? ¿Qué es lo que te está sucediendo, iglesia? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y el Señor me trajo a la mente un video que estuve viendo en estos días acerca de un pastor que yo conozco, que lo conozco de cuando él estaba aquí en la Argentina, y es un hombre que en este momento está a nivel mundial. Es un hombre que es uno de los más famosos que existen en este momento en el mundo. Y a propósito, habiéndolo yo conocido antes, quise ver uno de sus videos. Y estaba viendo uno de estos videos y su iglesia tiene miles, 100.000 personas, una cosa así. Y yo estaba viendo uno de sus videos y me quedé completamente helado porque en ningún momento predicó al Señor Jesús. Ni habló del Señor Jesús, ni habló del Espíritu Santo, ni habló de nada de la palabra de Dios. Simplemente todas sus reflexiones se basaban en hechos de personas que tuvieron éxito en la vida. Y él llamaba, no a los cristianos, sino al mundo, a tener éxito en la vida, y que para tener éxito en la vida había que hacer como esas personas, que fueron personas de la medicina, personas de los negocios, y bueno, llamaba al éxito. En realidad, él lo único que estaba haciendo es predicar un humanismo. Por supuesto, cada cual dará cuenta a Dios. O sea, yo no estoy aquí haciendo este video para juzgar a tal persona, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y es tremendamente lo que Dios va a exigir de a cada aquellos que dicen ser maestros y no lo son. La palabra de Dios dice: no te hagas maestro, porque hay mayor condenación, porque Dios va a pedir cuenta de todos aquellos que siguieron doctrinas equivocadas. Pero esta palabra que me vino a la mente me motivó a hacer este video. Y esta palabra terrible: ¿qué te sucede, iglesia? ¿Qué te sucede? ¿Qué es lo que te sucede? Y yo salí de una iglesia que amaba muchísimo, fue la iglesia de mi niñez y de mi juventud, en donde se buscaba solamente la predicación en base al nombre del Señor Jesucristo. Y se predicaba solamente la salvación a través del Señor Jesucristo. Y se tenía un tremendo respeto por el Señor Jesús, pero no se buscaba el Espíritu Santo. Y eso es lesionar el cuerpo de Cristo. Eso es cortar la mitad de la predicación. Eso es cortar la mitad del plan de Dios para cada uno de nosotros y basarnos solamente en una parte, que es la salvación que el Señor Jesús nos da a nosotros. Somos hechos una nueva persona por el Señor Jesús perdonándonos nuestros pecados. Pero de ahí en adelante, Dios ha establecido una forma de vivir en esta vida y de tener éxito y de avanzar, que es éxito espiritual. Estoy hablando de tener éxito en cuanto a las tentaciones, a los pecados, a todo lo que el mundo quiere llenarnos de esas cosas, y la única forma es por la presencia poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay parte de la iglesia que se basa solamente en los estudios. Hay muchos testimonios de pastores de estas iglesias que ni siquiera eran convertidos. Habían estudiado, habían recibido sus títulos y se dedicaban a las cosas de Dios como un médico se dedica a la medicina, como un profesor se dedica a la historia. De esa forma, con sus títulos, ellos tenían su puesto en una iglesia y de esa forma ellos se movían.
Mientras que las cosas de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios, Dios nos ha llamado a ser personas distintas en este mundo por una nueva regeneración que produce en nosotros la sangre del Señor Jesús. El arrepentimiento constante de nuestros pecados nos lleva a una humillación delante de la presencia de Dios, y en esa humillación se hace presente la persona del Espíritu Santo y empieza a transformar nuestras vidas y nos empieza a hacer mover cada día de acuerdo a la voluntad de Dios. Nadie es salvo por obras, pero es creado en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Y esas obras solamente se pueden hacer y se pueden cumplir siguiendo la voluntad de Dios revelada en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que habita en nosotros, el Espíritu Santo que nos dice lo que tenemos que hacer, el Espíritu Santo que se revela de mil maneras distintas y que hace una comunicación profunda entre los creyentes, estén donde estén, entre aquellos que aman a Dios, aquellos que lo tienen como su primera decisión en este mundo, como la base de sus vidas, como la fuerza que los mueve, como el poder que los transforma día tras día. Me asombra ver este tipo de personas. Vamos a leer la Biblia, por favor, en 1 Pedro capítulo 2 y versículo 1. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Segunda Pedro, capítulo 2 y versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, fíjate, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Harán mercadería de vosotros. Una de las características de este tipo de personas es que buscan multitudes. Ahora, no les interesa la salud espiritual, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sino que le interesa el aporte que estas personas hacen. Si Dios nos está avisando por medio de sueños y por visiones y aún por la palabra de Dios, que va a llegar, porque en la palabra de Dios en Apocalipsis nos está hablando de la iglesia rica, que es la iglesia que dice que es rica y que Dios le dice: yo te digo que eres desventurado, pobre, ciego y desnudo, y te pido que estoy acá a la puerta, y si te conviertes a mí, entonces yo voy a entrar, me abres la puerta, yo voy a entrar y voy a cenar contigo. Es un tiempo que estamos pasando. Es un tiempo que usted y yo tenemos que tomar una decisión profunda. Una decisión profunda de estar completamente entregados a Dios. Una decisión profunda en donde cada día nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, lo que Dios desea en nuestras vidas. Este es el tiempo terrible que estamos viviendo, en donde las personas se acercan a las iglesias y quieren hacer mercadería de ellos.
Nada más. Les interesa el número, les interesa el dinero, les interesa lo que aportan, pero no les interesa su vida espiritual, no les interesa que crezcan en el Señor. Hacen cursos, hacen estudios, pero la presencia poderosa del Espíritu Santo es lo que Dios desea que esté transformando las vidas. No un cuadernillo de notas, no un estudio, la presencia poderosa del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesús empezó a moverse en su accionar aquí, en este mundo, en la tierra, dice la palabra de Dios que los demonios empezaban a manifestarse. Venía de una iglesia basada en el estudio. Un hermano amado de mi corazón era el hermano que dirigía la carpa de liberación de Anacondia. Me dijo, vos tenés que venir aquí. Y me llevó a aquel lugar, era muy joven. Y me llevó a aquel lugar. Cuando vi el poder de Dios en liberación, no lo podía creer. Y yo dije, Padre, yo aquí quiero estar. Y ahí me quedé durante mucho tiempo. Pero ¿qué sucede? No es agradable la liberación. No es agradable la liberación. La gente empieza, los creyentes empiezan a vomitar, a escupir, a insultar. Es una lucha, es una lucha, es una lucha. Estaba muy lejos el momento en el cual estaban todos sentaditos en la iglesia, uno predicaba de las 9 a las 10 de la noche, si se pasaban 10 minutos más, uy, este predicador se estiró demasiado. Así era la vida de iglesia. Una vida que era completamente dura, completamente fija, y era como ver un programa de televisión, era como ir a cualquier lugar. No había ningún compromiso más que algún aporte que se hacía a la iglesia. Pero eso no es la voluntad de Dios. Dios no es un estudio. Dios no es un sistema. Dios es algo que se mueve poderosísimo, y en lo primero que Dios quiere hacer es liberar y romper las cadenas de las personas que están atadas. No es de extrañar que estas iglesias de estos predicadores estén llenas de personas. Están llenas de personas, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 personas, porque el tema es que van a ser entretenidos. Este hombre especialmente, dice la palabra de Dios así, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores. Es tremenda la aceptación de esta palabra. La característica de este hombre que yo conocí personalmente y que desde que le conocí le rechacé, es que él se burlaba constantemente de las cosas de Dios. Se burlaba constantemente. Era pastor y él se burlaba constantemente de las cosas de Dios. Es más, hizo lo que en aquel tiempo no se conocía, una especie de revista para los cristianos en donde él se burlaba. Se burlaba constantemente del Espíritu Santo, se burlaba constantemente de Dios mismo, lo dibujaba así como Dios enojado y todo eso, y su característica era el dibujo. Y él conquistó muchísimas vidas a través de este tipo de burla de Dios. Habrá burladores. No tomaba las cosas de Dios en serio, no tomaba la sana doctrina preciosa y hermosa que dice la palabra en serio. En el día de hoy es uno de los pastores más grandes del mundo, pero siguió en este tema. Habrá burladores. ¿Qué te pasa, iglesia? ¿Qué te pasa? Lo que sucede es que hay muchas personas que no quieren tomar una decisión fuerte por Cristo. Les conviene ir a iglesias en donde es un show. Les conviene ir a lugares en donde nadie les molesta, pasan un tiempo, están cantando y están escuchando mensajes motivadores, mensajes humanistas, en donde no se les exige nada, en donde la voz del Espíritu Santo no está, en donde la liberación no está, en donde la sanidad no está, el poder de Dios no está, la presencia de Dios no está, la palabra profética de Dios que te dice, tenés que dejar este pecado y tenés que dejar lo otro, tenés que cambiar, todo eso no está. Entonces la gente va como va a un show, y me dijo el Señor, ¿cómo no van a ir si ni siquiera pagan entrada? Ni siquiera pagan entrada.
Son shows de actores, son shows de personas en donde les interesa tanto al que lo dirige como a los que van a ser metidos en ese espectáculo. ¿Qué te pasa, iglesia evangélica? ¿Qué te pasa, iglesia evangélica? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Cómo puede ser que se haya convertido en esto? ¿Cómo puede ser que se busque a las personas para hacer mercadería? ¿Cómo puede ser? Siervos de Dios que han entregado sus vidas para servir a Dios han sido el fundamento. Siervos de Dios que han dejado sus bienes, su familia, sus casas. He conocido siervos de Dios que vivían en ranchos, pero que ellos iban caminando por todos lados llevando la palabra de Dios. Conocí un siervo de Dios aquí en el sur. Se llevaba solamente su Biblia y su bolsa de dormir. Caminando, él salía a hablarle a las personas. Donde le agarraba la noche, acá en el sur, en el medio del frío, él se tiraba, se tapaba con su bolsa de dormir y así despertaba. ¿Qué te sucede, iglesia evangélica? ¿Qué te sucede? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser que se haya transformado en esto un negocio? Pero no solamente el que lo hace, sino los que lo reciben. ¿Dónde está el problema de no querer la presencia del Dios vivo? Dejaste al Dios vivo y verdadero por un show. ¿Qué es lo que te sucede, iglesia evangélica? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que estás buscando? Hay otros que dicen ser evangélicos y siguen doctrinas de hombres. Nunca están escritas arriba de ellos esta palabra. Dice la palabra de Dios que ponen sobre los hombres cargas tan pesadas que ni siquiera ellos con un dedo quieren moverla. No entienden el sufrimiento de las personas. El sufrimiento de cada uno de aquellos que pasa cosas terribles en este mundo por Satanás. La iglesia de Dios es para romper el yugo de Satanás. Es para luchar contra sus demonios. Es para luchar contra sus planes, sus herejías, sus inmundicias. La iglesia de Dios está guiada no por hombres, sino por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que tiene que hacer y es el que tiene que decir. Inclino mi cabeza delante de todo siervo que está lleno del Espíritu Santo. Me inclino y me humillo delante de cada persona que recibe el Espíritu Santo. No importa ningún título, no importa ninguna aceptación. Lo único que importa es detectar en esa persona la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos llena, que nos transforma. El Espíritu Santo que saca lo oculto a la luz y produce una transformación en nuestras vidas. Cuando comenzó la liberación, este hermano Anacondia fue llevado a todo el mundo, Alemania, Estados Unidos, donde tú te puedes imaginar, le invitaban para poder lograr esta liberación. Y había dos reacciones. La primera reacción es: no voy a ver si todavía se dan cuenta que tengo un demonio. Pero la segunda reacción, y es lo que los hijos de Dios amamos, es: yo voy. Por si tengo algo, quiero que me lo saquen. Gloria a Dios, ese es el corazón de un hijo de Dios. Ese es el corazón de un hijo de Dios. Ese es el corazón de un hijo de Dios. ¿Qué te pasa, iglesia? Dejaste la verdad por la mentira. ¿Qué te pasa, iglesia? Dejaste lo precioso y lo hermoso del Espíritu Santo por el dinero. Tú dices: yo soy rica y me he enriquecido. ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede, iglesia? Miles de hermanos, miles, siguiendo doctrinas de hombres, cuyo fin es la perdición, dice la palabra de Dios. Habrá burladores,
Habrá hombres amadores de sí mismos. Se hacen dueños de las personas. Nadie es dueño de las personas. Las ovejas son mías, dice el Señor, y a mí me pertenecen, y ellas oyen mi voz, y yo las guío, dice el Señor. El sistema que Dios ha preparado no es un evangelio sin Cristo, sino es un evangelio basado en el Señor Jesús. Lo único que hacían los primeros apóstoles en un mundo muchísimo más complicado que nuestro mundo, en donde podían perder sus vidas por predicar el Evangelio, lo único que hacían es predicar a Cristo, predicar al Señor Jesús, en su vida en la tierra, en sus milagros, en la cruz que nos limpia de todo pecado, su sangre derramada, y en su resurrección, con la venida de esta preciosa esperanza que tenemos de que Cristo va a venir a reinar y a buscarnos a cada uno de nosotros. Eso ha sido el fundamento de la Iglesia, no las historias de los hombres, no los éxitos de los hombres de los negocios, no los éxitos de los hombres de la medicina, que son muy buenos, pero es humanismo, no transforma las vidas. Lo que transforma las vidas es la presencia poderosa del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Judas. Versículo 16, dice así. Judas 16. Estos son murmuradores, querellosos, andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No os voy a dejar huérfanos, nunca me canso de repetirlo, no os voy a dejar huérfanos. He aquí yo os envío el Espíritu Santo, el tesoro más grande. El día en que no siento la presencia del Espíritu Santo, le clamo a Dios y le digo: por favor, necesito de tu presencia. Yo sé que estás. Yo sé que tu promesa es aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero quiero la presencia de tu Espíritu Santo. Quiero sentir que estás conmigo. La presencia de tu Espíritu. La presencia de tu Espíritu. Lo más hermoso y lo más precioso que hay. He tenido visiones de personas que uno cree que son creyentes y están fuera de la hermosa ciudad de Dios. Y se les habla y se les dice y no quieren. Basan en un estudio. Se basan en sí mismos. Rechazan constantemente. Se creen. Pero no van a estar. No es mi deseo ninguna popularidad. No es mi deseo la vida de nadie. Mi deseo es agradar al Señor. Cada día, cada momento, cada lugar. Agradar al Señor. Y saber que su sangre me limpia de todos mis pecados y mis errores, mis inmundicias, mis suciedades. Todo está limpio por su preciosa sangre. Mi deseo es
caminar cada día en la presencia del Padre, agradar al Padre, agradar al Hijo, que el Espíritu Santo se mueva. Las luchas son muy fuertes. Son muy fuertes. Los desprecios son grandes. Las humillaciones son fuertes. Hay un precio que pagar. El que se avergüenza de mí y de mi nombre delante de esta generación, yo me avergonzaré de él en los cielos y no confesaré su nombre delante del Padre y de sus santos ángeles. ¿Sabes a lo que estamos llamados? ¿De qué sirve una vida en donde hay millones de seguidores? Una vida de riquezas. ¿De qué sirve si el Padre no lo acepta? ¿De qué sirve quedar bien con el mundo? ¿De qué sirve? ¿Cuál fue la tentación de Satanás al Señor? Si postrado me adoras, te doy todo esto, la gloria, la fama, la honra, todos los bienes del mundo. Hace poco estaba leyendo Apocalipsis y dice que cuando se levantó el Cordero y tomó el rollo en su mano, todos en los cielos se arrodillaron y dijeron: el Cordero es digno de tomar la gloria, la honra, el poder y, escucha bien, las riquezas, porque Él es digno y por su voluntad existen todas las cosas y todas las cosas por Él fueron creadas. Quiero agradar a mi Jesús. Quiero agradar al Padre andando cada día en el Espíritu Santo. Quiero recibir más y más del Espíritu Santo. Hay muchas cosas preciosas. La iglesia rechaza los dones porque no vive en el Espíritu para que se los dé. El que vive en la carne no puede agradar a Dios. Hace poco Dios me mostraba visiones de iglesias, no las puedo ni contar, Son demasiado fuertes, no las puedo ni contar. ¿Qué te pasa, iglesia? ¿En dónde? ¿En qué parte del camino dejaste al Dios vivo? Escucha bien, al Dios vivo, no al Dios del estudio, al Dios vivo y verdadero. ¿Cómo puede ser? Al Dios que se revela en sueños, visiones, al Dios que quiere estar al lado nuestro, a la presencia de Jesús, al poder del Espíritu Santo. ¿Qué te pasa, iglesia? ¿En dónde la dejaste? ¿En dónde lo dejaste? En el orgullo, la vanidad. ¿En qué momento lo dejaste? ¿En los estudios, en los títulos? ¿En qué momento dejaste? Los seres humanos somos muy difíciles de estar sometidos bajo la mano de Dios. Muy difíciles. Siervo de Dios conozco con tremendos dones que han caído y no se han podido levantar. Han caído mal, en vicios. Se han apartado de Dios. ¿Qué te pasa, iglesia? Estamos en un tiempo en que Satanás ataca y destruye las cosas que más amamos. Pero si lo que más amas es el Señor, no lo podrás hacer. Porque nada nos separará del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni desnudez. No hay nada que nos pueda separar de su precioso amor. Querido hermano, ¿para qué es este mensaje?
para que tu unión con Cristo sea poderosa. No importa, escucha, no importa 1, 2 o 3, 5, 10, 15, 20, no importa. No importa que te humillen, no importa que te insulten, no importa que te digan fanático, no importa que te digan loco, porque ¿sabes qué? Cuanto más lo dicen, más estamos de acuerdo a la palabra de Dios. Porque a mí me han rechazado, a ustedes también los van a rechazar. Pero porque han guardado mi palabra, algunos la palabra de ustedes también la van a guardar. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La comunión preciosa con Jesús es lo más hermoso que hay, es lo más precioso que hay, cueste lo que cueste. Un hijo de Dios fue a su padre. El padre era pastor de una iglesia muy grande. Este hombre creía solamente en los estudios de la Biblia y lo que era la iglesia tradicional. Y le dijo: Padre, yo creo en la presencia del Espíritu Santo. Y este hombre pastor le dijo: si crees así, olvídate que sos mi hijo. Y se lo hizo notar. Tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta angustia, tanta separación, tanta destrucción. Pero he aquí que este Hijo de Dios se mantuvo fiel buscando a su Señor. Es lo más grande que hay. Es lo más precioso que hay. No hay nada más hermoso, no hay familia más hermosa que la familia de Jesús. No hay familia más preciosa, más desinteresada, más amorosa, más cariñosa que la familia de Jesús. Sentir sus manos, sentir sus caricias, sentir sus bendiciones, sentir que Él te acompaña, te ayuda y te protege y te libra del mal. No hay nada más hermoso que el Señor. No hay nada más hermoso que ser usado para romper cárceles, para sanar enfermedades, para liberar presos, para transformar las vidas, pero por sobre todo, para agradar al Padre y agradar al Hijo. Dios te bendiga, Dios te proteja, y la dulce presencia de Jesús esté en tu vida. Vamos a orar. Padre del cielo, Rey de la gloria, en este tiempo tan difícil, pedimos doble porción de tu Espíritu. Que tu Espíritu se mueva entre tus hijos fieles, aquellos hijos que anhelan humillarse delante tuyo, aquellos hijos que estás constantemente en sus bocas, enamorados de ti. Jesús, Jesús constantemente, Jesús. La gente ya no los quiere ni escuchar porque constantemente hablan de ti, porque están enamorados de ti. Que hablan de lo que haces, hablan de tus sueños, tus visiones, tus revelaciones, que hablan de tu sanidad, de tu poder y de tu autoridad. Bendice a tus hijos, estén donde estén. Cada uno, bendícelo. Yo sé que tú estás aquí. Yo siento la presión de tu Espíritu Santo. Yo siento, Señor, que tu Espíritu Santo se mueve. Bendícelos ahora. Dale sueños, visiones, revelaciones. La presencia de tu Espíritu Santo se mueva ahora para la gloria de tu nombre. Trae bendición, trae bendición. Arranca la oscuridad, la luz tuya preciosa llene cada una de las vidas, las fortalezca, porque deseamos como niños recién nacidos la leche espiritual que no está adulterada. Tu presencia. Rechazamos todo orgullo nuestro, rechazamos toda vanidad, nos humillamos a tus pies.
y nos inclinamos delante tuyo. Oh Dios, bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo, porque tú eres el que bautiza con el Espíritu Santo. Fortalécenos cada día para tu gloria, para hacer tu voluntad y para las obras que tú preparaste de antemano. Somos elegidos para hacer esas obras desde antes de la fundación del mundo. No nos importa las riquezas, no nos importa, Señor, el bienestar, no nos importa, lo único que nos importa es que tu palabra se cumpla en nuestras vidas. Pero sabemos que eres un Dios tan amoroso, que tú nos cuidas y nos bendices y nos proteges. Aún en medio de este mundo tan terrible, tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Gracias por todo lo que recibimos de ti. Gracias, gracias. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja. La dulce paz de Jesús esté contigo. Pídele al Señor. Señor, quiero estar contigo cada día. Quiero que te reveles más en mi vida. Nunca es suficiente. Hay muchísimo más de Dios para darte. Muchísimo más. Muchísimo más. No tengas temor. La presencia de Dios está contigo.